Como todos sabemos, la economía de México está basada en el mercado libre, orientada a las exportaciones. Es la segunda potencia económica más grande de América Latina y es la tercera economía de mayor tamaño de toda América, solo después de los Estados Unidos y la de Brasil. Según datos del 2009 del FMI, el Producto Interior Bruto, medido en paridad de poder adquisitivo, supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la 11ª más grande del mundo. La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de electricidad, la distribución del gas natural para modernizar la infraestructura. Siendo una economía orientada a las exportaciones, más del 90% del comercio mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio, con más de 40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la América del Sur. Pero la cumbre de inversión en México sucede en la Ciudad de México, cubriendo las oportunidades y retos de desarrollo e inversión a través del capital privado, el capital emprendedor, la infraestructura, los bienes raíces, la agricultura, el turismo, la energía y los recursos naturales, evolucionándose en la economía de México. Después de la crisis de 1994, el 50% de la población cayó en pobreza. Un crecimiento rápido de las exportaciones propiciado por el NAFTA y otros acuerdos comerciales, así como la reestructuración de las finanzas macroeconómicas iniciadas durante la administración de Zedillo y conservadas durante la administración de Fox, tuvieron resultados significativos en la reducción de la tasa de pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza extrema se redujo al 17.6% en el 2004. La mayor parte de esta reducción se logró en las comunidades rurales, donde la tasa de pobreza extrema se redujo al 42%, de 42% al 27.9% entre el 2000 y el 2004, ya que la pobreza urbana se estancó en 11%. México se está viendo afectado por la actual crisis financiera, posiblemente más que cualquier otro país de América Latina, debido a su alta dependencia de la economía estadounidense. Alrededor de la mitad de la inversión extranjera en el país proviene de Estados Unidos. El 85% de la exportación mexicana se destina a su vecino del norte, y este proporciona empleo a millones de migrantes mexicanos que envían las remesas a sus familiares en México. Como resultado de la crisis, México está presenciando una caída en inversión extranjera directa y una salida de inversiones en bonos mexicanos. Está enfrentando una menor demanda por sus productos de exportación, un menor flujo de migrantes hacia el norte y por lo tanto menores remesas del norte hacia el sur e incrementos en la tasa de desempleo, claro. Todos estos factores están deprimiendo el consumo interno, agravando los problemas de los productores. Adicionalmente, al país también se está viendo afectado por el menor precio del petróleo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2008, el Producto Interno Bruto se expandió un 1.3%, pero la economía sufrió un fuerte declive en el último trimestre del 2008, cuando el Producto Interno Bruto acusó una reducción de 1.6% anual. Esto contrasta con el incremento de 3.7% anual que se registró durante igual periodo del 2007. La industria manufacturera mostró una caída de 4.9% anual y el resto de las actividades del sector secundario también mostraron un comportamiento negativo, provocando de manera conjunta un retroceso de 4.2% anual en el sector. Pero bien, el Producto Interno Bruto de los servicios disminuyó 0.9% anual y en contraste, el sector primario registró un incremento de 3.3% anual como resultado del auge que presentó la agricultura durante el trimestre del 2008 y que se ha mantenido durante los primeros años del 2009.
Estimaciones del Banco de México indican que el menor nivel de actividad económica traerá consigo aumentos en la tasa de desempleo, la cual se espera que llegue al 15.1%, con un subempleo de 7.8%. La mayor disponibilidad de mano de obra ocasionará que en el primer semestre del 2009 los salarios reales caigan con relación a sus niveles del segundo semestre del 2008 y que el segundo semestre vuelvan a ajustarse a la baja respecto de sus niveles en el primer semestre del año. La tasa de desempleo masculina aumentó de 4.1% a 4.8% y la de las mujeres pasó de 4.0% a 5.3% entre enero del 2008 a igualmente 2009. La caída de las importaciones se estima en un 16.2%, debido básicamente a una menor demanda de bienes intermedios, de consumo y de capital provenientes del exterior. El peso mexicano se depreció más del 50% respecto al dólar en agosto de 2008 y marzo del 2009. Los especialistas estiman que para el cierre del 2009 el tipo de intercambio resulte de 14.10 pesos por dólar y que al cierre del 2010 se ubique en 14.01 pesos. De acuerdo con el Banco Mundial, México ha tenido un progreso considerable en la reducción de la pobreza, principalmente la pobreza rural, desde finales de los 90. En el periodo 2000-2004, la pobreza extrema o alimentaria, como se le llama en México, tuvo un descenso de casi 7 puntos, lo cual explica primordialmente por el buen desarrollo de las áreas rurales, donde la pobreza alimentaria disminuyó un 15% en 2006. Alrededor del 38% de la población nacional era pobre respecto a su patrimonio, mientras que un 12% lo era respecto de sus consumos de alimentos. La estabilidad macroeconómica y el éxito del país para recuperarla y conservarla luego de la crisis del 94 han sido catalogados como hechos fundamentales para lograr el paulatino abatimiento de la pobreza. Sin embargo, factores extremos como el alza de alimentos, la actual crisis mundial, están revirtiendo la tendencia en la lucha contra la pobreza en México. Tan solo en 2006 y 2008, las alzas en los precios de los alimentos agregaron a 4.3 millones de personas a la pobreza de alimentos, según estimaciones de Araceli Damián, investigadora del Colegio de México. Con ello se estaría regresando a niveles del 2004 y 1992. De alguna manera, esto marca el punto de partida para empezar a cuantificar los efectos de la actual crisis financiera. En México, el 20% de la población que está justo sobre la línea de pobreza se concentra en los quintiles 2 y 3, tanto para la población rural como para la población urbana. El mayor reto que tenía México en general y en las áreas urbanas en particular era aumentar el acceso a oportunidades de empleo productivo o de altos rendimientos para toda la fuerza laboral. La crisis simplemente ha empeorado aún más un escenario que de por sí no era favorable. La falta de ascenso a ocupaciones productivas o de alto rendimiento afecta especialmente a la población urbana. No obstante, también afecta a la población rural debido a que ésta es cada vez menos dependiente de la agricultura. Pues de hecho, la carencia de este tipo de oportunidades laborales perjudica más a los no pobres que a los pobres, pues son ellos los que menos dependientes de la agricultura se han vuelto. Y pues se espera que aumente la brecha de la pobreza. La principal causa de su incremento debe ser el mayor número de pobres que está dejando la crisis. Sin embargo, dado que los pobres actuales no están saliendo ilesos, sus menores ingresos a raíz de la crisis incidirán también en el aumento de la brecha. Respecto de la variedad de la pobreza y desigualdad en general, es probable que disminuya tal como lo ha venido haciendo desde el 2000, de manera muy paulatina. Sin embargo, esta disminución se seguirá dando por la causa opuesta a la deseada. Los efectos negativos de la actual crisis disminuyen en intensidad conforme se pasa de los quintiles con mayores ingresos los quintiles más pobres. Por lo tanto, es de esperarse que tanto el índice de Gini como la severidad de la pobreza
se reduzca a causa del empobrecimiento de aquellos individuos con mayores recursos. Gracias.